Buenas tardes a los amigos televidentes que comparten en la tarde de hoy este programa Nuevo Rumbo con Danilo. Queremos informarles que hoy desarrollaremos el programa con dos invitados, dos profesionales con con bastante conocimiento en lo que es el sector agropecuario y la parte del financiamiento al sector agropecuario. Compartirán en la tarde de hoy el programa el licenciado Carlos Segura Foster y el licenciado Luis Ramón Rodríguez. Luis Ramón Rodríguez, un profesional con excelente conocimiento en lo que es el comercio internacional, especialmente en el comercio de los sectores del agro, consultor privado del área agropecuaria, productor agrícola y agroindustrial, un profesional que fue viceministro de Planificación del Ministerio de Agricultura durante el periodo 2004-2007. Ha trabajado el licenciado Luis Ramón en instituciones como el ICA, las organizaciones de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ha trabajado para la FAO, para la AIDS, entre otros organismos e instituciones internacionales. También el licenciado Luis Ramón es un profesional que maneja y domina muy bien lo que han sido los principales acuerdos comerciales de libre comercio que el país ha firmado, específicamente de los últimos, tanto el acuerdo de Centroamérica como el DR-CATA. Con él y con el licenciado Carlos Forte, con mucha experiencia también básicamente en la parte del financiamiento del sector agropecuario, es funcionario, es administrador del Banco Agrícola, una persona que ocupó todas las posiciones de esa institución, desde un simple empleado hasta pasar por directores de departamento, subadministrador, administrador general. Un hombre de entera confianza y de lealtad hacia el licenciado Danilo Medina, una lealtad hacia el candidato casi inigualable. Con ello desarrollaremos el programa de hoy para que los amigos televidentes puedan tener una visión de cuál sería un próximo gobierno del licenciado Danilo Medina, tanto en lo que es el sector agropecuario en sentido general y lo que es la parte del financiamiento a esos sectores. Así que dentro de unos minutos estaremos ya interactuando con cada uno de ellos. Patria y por su honor, trabajar sin descanso para hacer posible la conquista de la victoria el próximo 20 de mayo. Juramos. Si así lo hacen, que Dios y el pueblo. Ya juramentado, bienvenidos los nuevos miembros del proyecto Danilo Presidente, señora Angelita Peña, señor Saturnino Espinal, señor Pasca. También a las distinguidas personalidades que hoy Sí, eso que ustedes ven, están mirando, es una juramentación de ex dirigentes del PRD que decidieron pasar a formar parte de lo que es el proyecto presidencial del licenciado Danilo Medina, apoyar su candidatura. Ellos explicaron, algunos de ellos, cuáles fueron sus motivaciones que lo llevaron a ese cambio de pasar del Partido Revolucionario Dominicano y apoyando la candidatura del candidato del PRD, decidieron pasar a apoyar la candidatura del licenciado Danilo Medina. Eso fue en el comando de campaña, en la oficina del comando de campaña del licenciado Danilo Medina. Son dirigentes con muchas condiciones en el medio y en el área donde se desenvuelven.
estamos casi convencidos de que van a sumarle votos a lo que es la candidatura del licenciado Danilo Medina para las elecciones del 20 de mayo próximo. Danilo va a construir 18,000 nuevas aulas en todo el país para que Manolito pueda estudiar más cerca de su casa. Danilo va a reconstruir 1.800 kilómetros de caminos vecinales en todo el país para que José pueda transportar mejor sus mercancías. Y construirá 100,000 soluciones habitacionales en los próximos 4 años para que, como Doña María, miles de personas tengan un lugar digno donde vivir. Estas y otras acciones van a generar 400,000 empleos para que personas como Antonio puedan darle una vida digna a su familia. Hacer lo que nunca se ha hecho con liderazgo fuerte, pero con corazón. Ese es el mejor cambio. Danilo presidente, el mejor cambio, el cambio seguro. Sí, entonces vamos a proceder con lo que es la entrevista que tenemos con los dos invitados que ya dimos parte de lo que es la biografía de ellos, y vamos a iniciar esta sesión de preguntas y de cuestionamiento sobre lo que serían políticas públicas que implementaría el licenciado Danilo Medina para dinamizar lo que es el sector agropecuario. Queremos iniciar con Luis Ramón Rodríguez, preguntándole al licenciado, ahorita se me pasó también decirle en los datos de su biografía que actualmente es asesor agropecuario del Senado y además una persona que ha realizado varios estudios sobre lo que sería la reforma del sector agropecuario. Licenciado Luis Ramón, al inicio de la gestión de gobierno del licenciado Danilo Medina, ¿qué considera usted que debe hacerse para dinamizar lo que es el sector agropecuario en sentido general? Iniciando la próxima gestión de gobierno del licenciado Danilo Medina, ¿cuáles políticas públicas usted cree que deberían implementarse en lo inmediato para dinamizar ese sector que está un poquito rezagado? Bueno, muchísimas gracias, César, y me alegra mucho compartir esta entrevista con don Carlos Segura Foster, quien está aquí a mi derecha. Bueno, para dar contesta a tu pregunta, es bueno dar a conocer que Danilo desde hace 1 año y 4 meses dio a conocer ante la Junta Agroempresarial Dominicana en una gran asamblea nacional de dirigentes que tenía la Junta Agroempresarial, dio a conocer la propuesta agropecuaria que él pretende implementar una vez llegado a la presidencia de la República a partir del 16 de agosto de este año. Él tiene 4 ejes de políticas públicas, digamos, importantes. Primero, fortalecimiento de la seguridad alimentaria. Segundo, creación de empleos e incremento de las agroexportaciones, generadoras de divisas. Tercero, tiene que ver con políticas de mitigación de pobreza. Y cuarto,
con un eje que tiene que ver mucho con la eficienciación del sistema agropecuario oficial. Es la reforma y modernización de las instituciones públicas del sector agropecuario. Pero como tú, o sea, a grandes rasgos, esas son digamos, los 4 ejes de la política. Sin embargo, como tú me preguntas algo puntual, se ha establecido que en los primeros 100 días de gobierno habrá que hacer implementar algunas iniciativas que creen un impacto en el sector, especialmente algunas que tienen que ver con lo que se llama la mitigación de la pobreza. Y en eso estamos hablando acerca de la agricultura familiar como una manera de fortalecer la seguridad alimentaria de aquellos miembros de las comunidades rurales que carecen de los medios suficientes para producir, que tienen predios relativamente pequeños, que no tienen tecnología, que carecen de un apoyo en asistencia técnica, pero que además carecen de fondos de financiamiento. Entonces, un programa de apoyo a esos productores se establecería con la siembra de unas 500,000 tareas de 17 rubros básicos que tienen que ver con la seguridad alimentaria de esos grupos vulnerables. Otra parte que tiene que ver en los primeros 50 días es reparación de caminos vecinales, que en todas las comunidades donde nosotros vamos y el candidato llega con nosotros, lo primero que la gente le dice es los caminos vecinales. Entonces hay un programa para reparar y modernizar por lo menos unos 800 kilómetros de caminos vecinales en los primeros 100 días. Y un tercer aspecto tiene que ver con la parte de la pecuaria. Nosotros vemos de manera recurrente en áreas como Santiago Rodríguez y La Frontera que todos los años con la sequía hay unos problemas terribles. Entonces, los primeros 100 días se hará 2 cosas. Primero, perforación de pozos tubulares. Se incrementará la limpieza de lagunas o se crearán más lagunas en la zona de Montecristi, Santiago Rodríguez, Mao, Dajabón. Y por último, hay otra parte importante en la pecuaria, y es la parte que tiene que ver con el mejoramiento del pie genético a través de un programa nacional de inseminación. O sea, son programas de corto plazo, pero que tienen un gran impacto de manera inmediata sobre el sistema productivo nacional. Eso, licenciado Luis Ramón, está contemplado para los primeros 100 días. Sí, correcto. Okay. Sería bueno, yo creo que el tránsito me afectó para llegar, que también pusiéramos a hablar al señor Foster, y después volvamos con Luis Ramón para darle más, interactuar más con no, y decirle a Foster que cualquier cosa que tú creas que pueda abundar sobre algo y viceversa, sobre algo que Luis Ramón esté exponiendo, tú ten la libertad de enriquecerlo, ampliarlo o incluir algo que tú creas que falta. Y viceversa también. Pues nosotros siempre actuamos en pareja. Exacto. Aunque se han hecho muchos estudios aquí en el país sobre el financiamiento, y usted ha impulsado mucho de ello, se ha hecho un diagnóstico de la necesidad de financiamiento y cómo el gobierno va a implementar esas medidas para agilizar esos problemas que hay de déficit de financiamiento. Sí, se ha hablado de manera y una permanente. cosa, en la misma vertiente de Joaquín Segura, si lo que es la estructura de entidades financieras que hoy financian ese sector le estarían en capacidad de suplir esa demanda o de suplir esa necesidad financiera. Sí. Se han hecho diagnósticos que establecen la demanda del sector agropecuario oscilando entre 35,000 y 40,000 millones de dólares anuales. Eso es lo que ha permitido esbozar la propuesta de Danilo Medina de emitir bonos soberanos de 1,000 millones de dólares, que al cambio de hoy sería su equivalente a 40,000 millones de pesos. Okay. Con la condición especial de que esa emisión de bonos contaría con el aval soberano del Estado Dominicano, pero que además el Estado Dominicano asumiría riesgo cambiario. Y esta última parte yo creo que es bueno ampliarla. El riesgo cambiario es más que si lo contratáramos hoy, que la prima está al 39 pesos por $1, y cuando se pagare dentro de 5, 10, 12 años
la prima estuviese oscilando alrededor de 50 pesos por dólar, entonces los 10, 11 pesos de diferencia serían asumidos por el Estado Dominicano. Ahora, ¿qué es lo importante de esta emisión? Que tiene que ir acompañado de una política que logre aunar los esfuerzos del sector público y del sector privado, porque las instituciones estatales por sí solas no pueden satisfacer toda la demanda. Entonces hay que crear las condiciones para que la banca privada participe también con estos financiamientos. ¿Cómo se crearían estas condiciones? Bueno, creando el fondo de garantía con los 1.000 millones de dólares, creando las condiciones para que la banca no tenga que ser penalizada por ser la actividad agropecuaria de alto riesgo, haciendo una penalización de un fondo de contingencia. ¿Cómo se disminuiría esa situación? Primero, creando el seguro agropecuario universal, que tendría una cobertura de un 50% por parte del gobierno y un 50% por parte del agricultor. Ahí estaríamos creando entonces todo el ambiente necesario para que la banca privada, la banca pública, entonces se vuelque hacia el campo, en lo que son las necesidades fundamentales para transformar la agropecuaria: la adquisición de conocimiento, la transferencia de tecnología, porque nosotros ya tenemos que convertirnos en unos productores eficientes, eficaces, en comparación con los otros países con los cuales tenemos tratado de libre comercio, porque tenemos que convertirnos en competitivos. Estamos todos compitiendo por el mismo mercado. Entonces nosotros tenemos unas ventajas, que es la ubicación geográfica. Nosotros ahora tenemos que crear las condiciones para que nuestros productos sean de la calidad adecuada y de los precios razonables para poder exportar hacia los mercados extranjeros, principalmente con los beneficios del Acuerdo de Libre Comercio con Norteamérica y con los acuerdos que hicimos con la Unión Europea. Ahí está la situación para que nuestra agropecuaria se transforme. Entonces, tiene la agropecuaria también la obligación de suplir la alimentación suplementaria que va a demandar el aumento progresivo de la visita de turistas. Recuerden que Danilo ha gozado, el turismo nos va a impulsar la agropecuaria. ¿Cómo? Porque cuando crezca la cantidad de turistas que visitan nuestro país, estarán demandando ellos más plátano, más arroz, más leche, más huevo. Sería la exportación ideal, porque sería en nuestro propio terreno a bajo costo. Entonces, también tenemos el gran reto. Danilo ha planteado la tanda extendida para los estudiantes. Es decir, que un niño entraría a la escuela a las 8 de la mañana y estaría hasta las 4 de la tarde. Eso obligaría que, además del desayuno escolar que hoy se está supliendo, estaríamos supliendo un almuerzo, y ese almuerzo obligaría entonces a crear mayor demanda, porque lo que está sacando a esos niños de la escuela es la imposibilidad de sus padres de darle la alimentación adecuada. La alimentación adecuada en la escuela va a crear las condiciones para que la escolaridad que reciben esos estudiantes se extienda a los 12 años que se requiere para poder ser un ente de servicio a la sociedad y que pueda acceder a un empleo. Esa es la visión completa que tiene Danilo Medina, que tiene una visión completamente global de cómo enfrentar el problema, cómo poner a producir, pero también crear las condiciones para que esa producción no se deprima cuando se produzca, porque se va a producir una demanda en diferentes sectores. Usted ha dicho dos cosas que le aumentan la esperanza a los pequeños productores. Por ejemplo, lo del riesgo cambiario. Muchos recordarán, los que somos más viejitos, de que en la época del 80 y tanto, creo cuando Jorge Blanco, todos los pequeños productores quebraron, porque dijo el gobierno no iba a asumir el riesgo cambiario. Y entonces eso sería un cambio con respecto al pasado. Y con respecto al seguro, sabe que el seguro siempre ha sido también un chasco para los productores pequeños. Entonces ahora el gobierno asumiría el 50% y él asumiría el resto. Generalmente el pequeño productor no tiene ninguna garantía de que el gobierno le va a ayudar. O sea que eso aumenta la esperanza de los pequeños productores. Y lo importante es que ya los fondos para satisfacer el 50% de la prima del seguro están identificados. Porque Danilo expuso junto a la YA y en todos los foros donde ha intervenido que los permisos de importación que hoy se conceden, que son una fuente de crítica permanente, se van a vender a través de subasta de la Junta Agroempresarial Dominicana. Eso va a generar alrededor de 1.230 millones de pesos, y de esos 1.230 millones de pesos se van a especializar el 50% de la prima, que si lo hiciéramos al día de hoy con el 50% del seguro que está demandando, estaríamos hablando de 297 millones de pesos. Es decir,
que esa sería una medida para ser implementada inmediatamente lleguemos en los primeros 100 días de gobierno. Sí. Hay dos preguntas que yo quiero hacerte, Foster. Primero, cuando tú hablas de aproximadamente 40 millones de pesos, como la 40 mil millones de pesos, la necesidad del sector la parte de financiamiento del sector agropecuario, ¿te refieres solamente a lo que manejaría el Banco Agrícola o al sector agropecuario en sentido general? No, esa es la necesidad global. Pero quiero un poquito, porque realmente Luis Ramón y nosotros siempre participamos en pareja, que no hacernos la pregunta directa, porque yo creo que él también puede ampliar sobre eso. Nosotros hemos dicho, la habilidad del gobierno de Danilo Medina será tener la capacidad de unificar los esfuerzos públicos y privados. Sí. El Banco Agrícola por sí solo no va a manejar los 40 mil millones de pesos. Perfecto. Va a manejar la parte que se conviene. Pero vamos a crear las condiciones para que la banca privada también participe de la utilización de estos recursos. Juaco, déjame terminar. La otra pregunta que quiero, me gustaría me le dé respuesta a Luis Ramón. Luis, yo soy un enemigo a carta cabal sobre el asunto de las importaciones. Yo quiero que tú me aclares lo que planteó Foster. O sea, si eso va a obedecer a todo un esquema de planificación en términos de producción, que se va a medir bien cuál es el faltante en términos de la oferta, ¿me entiendes? Y sobre esa base sí se justificaría, porque realmente ustedes saben que lo que tiene ahora mismo ahogado al productor agropecuario nacional son las benditas importaciones. Me gustaría que tú me aclares un poquito en ese sentido. Mira, César, da la impresión de que la competencia ha sido muy exitosa dando a conocer esa idea, porque hasta nosotros mismos nos las estamos creyendo. Fíjate lo que ocurre. Por ejemplo, cojamos el caso del arroz, que es donde los productores más se han empecinado en reclamar que las importaciones le están dañando el negocio de la comercialización. Mira, gracias a la pignoración, que fue un elemento de apoyo a la comercialización creado por el primer gobierno del PLD y después en el gobierno del PRD nunca se pagó, dejaron 1.100 millones de deuda. Volvimos en el segundo gobierno del PLD y se estableció el programa de pignoración, y ese programa ha permitido un sosiego en la comercialización de arroz de manera tal que incluso hoy día hay 400.000 tareas adicionales de arroz que antes no se sembraban y que hoy se están sembrando. Entonces nosotros con las importaciones tenemos dos cosas. Por un lado tenemos las importaciones del DR-CAFTA, que son obligatorias porque son contingentes arancelarios que ya le otorgamos en el acuerdo, pero que por ejemplo en el caso del arroz son 14.900 toneladas, eso es el consumo de 12 días en la República Dominicana. Entonces los agricultores dicen, pero se pasaron a 25.000, pero aún 25.000 toneladas es el consumo como de 22 días. Y el problema es que tenemos 2.5 millones de quintales de arroz de excedente que no encontramos dónde ponerlo, porque nuestro arroz es mucho más caro que el precio internacional. Entonces, siempre va a haber algún nivel de importación. Primero, porque hay importaciones que son obligatorias, que son los contingentes, pero hay otras que son para suplir la demanda porque hay un faltante en la oferta. Por ejemplo, habichuelas. En habichuelas nosotros estamos produciendo cerca de 350.000 quintales, pero el consumo nuestro son casi 90.000 quintales por mes. Estamos hablando de casi 1 millón de quintales al año. Y si producimos 350.000, tenemos que importar la diferencia. Pero lo mismo está ocurriendo con el ajo. Entonces, nosotros tenemos, en adición a eso, un problema que tenemos que trabajar con el sector productivo. Y ese problema es que debemos diversificar y debemos, de alguna manera, ir moviendo producción de cultivos donde no somos competitivos a cultivos donde sí tenemos ventaja competitiva. Te pongo el caso del ajo, por ejemplo. El ajo o la cebolla, que vale $10 el quintal en Holanda. Entonces,
es muy difícil a un productor pequeño de la zona de Baní producir de manera competitiva, pero el Estado puede decirle, mira, con el dinero que nosotros vamos a recibir de la venta licitada de los permisos, te voy a ayudar a cambiar. Entonces, en vez de cebolla, yo te voy a financiar un invernadero para que produzca vegetales frescos de exportación, y donde va a ser más rico, tú vas a vivir mejor, vas a tener un mejor bienestar, en vez de estar todos los años peleando para que el gobierno te compre una cebolla, que al final del día lo que le crea al mismo gobierno es un problema. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a trabajar con los productos sensibles, ayudar a aquellos productores que pueden llegar a ser competitivos y a los otros ayudarlos a reconvertir. Por eso es que, para contestar francamente tu pregunta, es que siempre vamos a tener algunos niveles de importación, porque no somos autosuficientes. No solamente eso, sino que los contingentes van a desaparecer. Cada día serán mayores las importaciones que se deriven de los acuerdos de libre comercio. Y va a llegar el momento en que no habrá limitación para la importación de esos alimentos. Aquí se protegieron 8 renglones fundamentales de la agropecuaria, pero todo a plazo. El plazo mayor es de 20 años, pero no 20 años en las mismas condiciones, sino a partir del 6º año, a partir del año 11, a partir del año 15. Aquí se está llegando la época en que el agricultor tiene que pensar fundamentalmente que el arroz tiene que producirlo con el rendimiento similar a otros países y al costo de otros países, para que el precio de venta pueda competir, porque llegará el momento que las trabas de los aranceles van a desaparecer totalmente. Por eso yo quiero decirlo con números. Aquí tenemos que transformar la agropecuaria para que el productor de arroz produzca sobre 5 quintales por tarea, con una reducción de costo de más o menos del 30%. Y podría decir, pero eso es muy difícil. No, aquí más del 50% de los productores producen más de 5 quintales por tarea. Y aquí se puede lograr la reducción del costo de producción en un 30% muy fácilmente, con aplicaciones de tecnología que ya están en el mundo. Cero labranza, va a reducir el uso de semillas, va a reducir el uso de fertilizantes y de insecticidas, pero además con una recolección mecanizada que nos evite el costo de la mano de obra humana, y también que la cortadora envíe hacia la factoría a granel todo lo que corte, en vez de estarlo envasando, trasladándolo en recua de mulo, cargándolo un hombre, descargándolo y cargándolo de nuevo, que eso implica un costo excesivo. Si nosotros eliminamos con tecnología adecuada esas cosas, nosotros estaríamos produciendo más de 5 quintales de arroz por tarea a un costo de un 30% menor, y entonces nuestro arroz se venderá en el mercado internacional y en el mercado local al mismo precio que se vende el que se produce en Sudamérica o el que se produce en Norteamérica. Usted ha tocado el meollo, porque muchas veces la gente cree que el problema son las importaciones. Las importaciones son, digamos, una causa de otros problemas. El problema es la rentabilidad y la competitividad. Si somos competitivos y rentables, no tenemos que importar casi nada. Ahora, estamos obligados a importar aquellos casos que nos obligan por los acuerdos comerciales. Y te voy a citar otro caso, Joaquín. El caso de la leche, que aquí se habla mucho de la importación de leche. El problema de aquí no es la importación de leche. El problema es que aquí no hay capacidad para consumir leche. Nuestro país está consumiendo hoy 87 litros per cápita de leche, cuando los organismos internacionales establecen que debe consumir 150 litros. Es decir, aquí se está consumiendo la mitad de la leche. Entonces, aquí no hay problema. Aquí lo que hay es un problema, que el pueblo no tiene la capacidad para los ingresos suficientes para alimentarse bien. Sí, José, Luis Ramón, ¿cuáles tú crees que serían así, en líneas generales, las políticas públicas que implementaría el gobierno para tratar de lograr la próxima gestión de gobierno del licenciado Danilo Medina, para tratar de lograr lo que sería la transformación del sector agropecuario? Menciónate 2 o 3 de medidas de política pública con la cual tú creas que el gobierno, en esos 4 años de gestión de gobierno del licenciado Danilo Medina, se podía lograr la transformación del sector agropecuario. Bueno, Carlos ya ha hablado al principio de, por ejemplo, hay una política muy clara de financiamiento sectorial. Eso tiene que ver entonces con financiamiento a largo plazo.
Aquí en la República Dominicana no hay financiamiento a largo plazo. Y si no hay financiamiento a largo plazo, no podemos hacer las inversiones que se necesitan en áreas como frutales, producción de frutales, invernaderos, planta de empaque y procesamiento. Es decir, que una política de agroindustrialización requiere de que haya financiamiento de largo plazo. Por eso cuando Carlos hablaba de financiamiento, posiblemente se obvió una parte que tiene que ver con 3 carteras de crédito que debe haber en el financiamiento. Una cartera para corto plazo, una de largo plazo, por ejemplo, si tú vas a sembrar aguacate, piña, frutales o vegetales de invernadero, necesita largo plazo. Y además una tercera que es lo que nosotros llamamos una cartera de crédito solidaria, que es la cartera que dio origen al Banco Agrícola. O sea, para pequeños productores y medianos productores de la reforma agraria, productores individuales pequeños que carecen de garantía y que entonces tú tienes que tener la mano solidaria del Estado para que le financie de manera que ellos puedan tener resuelto sus ingresos y también su seguridad alimentaria. Volviendo con otras de las políticas, nosotros tenemos que fortalecer la parte de titulación y ya Danilo ha dicho qué va a hacer, tiene una política clara para titular tanto a las personas de la reforma agraria, que hay 90,000 asentados de la reforma agraria que carecen de título. Danilo quiere otorgar títulos definitivos a 35,000 personas de la reforma agraria en los próximos 4 años, pero además hay otra parte que tiene que ver con pequeños y medianos productores que usufructúan de manera pacífica terrenos del Estado. A eso también se le va a otorgar el título, y además hay una parte que tiene que ver con el pago de los impuestos sucesorales, que eso equivale al 17% del valor de la tierra. Eso para cualquier familia que herede tierra de sus antepasados es muy difícil pagar ese impuesto. Entonces Danilo dice, voy a eliminar por 3 años el cobro de los impuestos sucesorales. Una amnistía de 3 años. Una amnistía fiscal, de manera que todo el que tenga ese problema lo pueda resolver. Nosotros si queremos incrementar las agroexportaciones, tenemos que solucionar todos los problemas fitosanitarios que tiene el país. Nosotros tenemos que trabajar fuertemente para erradicar la peste porcina clásica en cerdo, porque eso es lo que nos va a permitir exportar corte de cerdo. Hasta tanto, nosotros tenemos el problema de que cada vez que pasamos a 75,000 madres, como el mercado interno es tan pequeño, cuando pasamos de 75,000 madres los precios se deprimen y muchos productores pierden. Entonces tenemos que comenzar a exportar carne de cerdo. Lo mismo con la carne de pollo y los huevos. Tenemos que resolver el problema del Newcastle. Y esas son políticas sanitarias que tenemos que implementar como forma de dar apoyo a la comercialización internacional de los bienes agropecuarios nuestros. Pero va a ser un gobierno totalmente diferente, porque lo que hay que crear las condiciones para que se compita. Entonces lo primero es que hay que hacer posible que los agricultores puedan acceder a crédito bancario. Y eso se logra primero, no solamente creando las condiciones para titularle su terreno, sino para que sea con título válido, que pueda constituirlo en un cliente en la banca, sea pública o privada, que lo pueda ofrecer en garantía. Y para eso entonces se va a financiar lo que es el trámite de la obtención de los títulos, al plazo adecuado que lo pueda pagar con la rentabilidad de la actividad que se dedique. Pero además, nosotros vamos a hacer una innovación aquí tremenda. Aquí se pierden muchos dólares y mucha posibilidad de hacer más rentable la actividad pecuaria y hasta la agrícola, porque aquí desechos que se pueden convertir en electricidad se están botando. Aquí lo que significa riqueza se está botando. Entonces, a partir de los desechos de los animales, nosotros vamos a financiar la producción de energía eléctrica para suplir la energía que demande su empresa y generar excedente que se le puede vender inclusive directamente a la comunidad o directamente a la CDEE para que se venda a precios razonables. Aquí mucha gente no sabe que la energía más limpia, más adecuada para esta sociedad se puede derivar de las heces fecales, de los cerdos o de las vacas o de los pollos. Aquí hay que
meter la cultura de que los desechos no se botan, los animales muertos no se botan, porque eso puede ser la transformación adecuada de la energía eléctrica. Eso sería parte de lo que se va a hacer, que nunca se ha hecho. De lo que nunca se ha hecho, que se va a comenzar a hacer inmediatamente. Danilo Medina ser el próximo presidente. Sí, con respecto a la deuda acumulada, que hay muchos productores privados que se lo está llevando que se lo trajo, como se dice. Mucha deuda que tienen los productores privados y los productores de reforma agraria. ¿Qué se va a hacer con esas deudas acumuladas? ¿Cómo se va a enfrentar ese problema? Bueno, tenemos que desglosarlo en dos partes. Sí. Lo de la reforma agraria, se tiene establecido una ley cómo se actúa. Okay. El artículo 52 de la ley 5879 sobre reforma agraria establece que la deuda fallida de ese sector son asumidas por el gobierno, que es garante de esos préstamos, y a su vez incluido en el presupuesto del año siguiente. Por tanto, ahí no hay mayores dificultades. Ahora, con relación... Perdón, no habría dificultades siempre y cuando se pongan de acuerdo con el Banco Central, porque ha habido muchas veces que el mismo Banco Agrícola ha tratado de resolver ese problema y allá en el Banco Central, no, ese problema no se puede. ¿Y cómo no, porque ya esa parte, eso era cuando el Banco Central tenía la cuestión de la cartera. Sí. Pues ya el Banco Central, como consecuencia de la crisis de 2003 y la nueva norma, ya no tiene que ver con eso. Okay. Esas son regulaciones ahora de la Superintendencia de Bancos. Okay. Entonces, no hay mayores problemas. Ahí lo que hay que crear la cultura de que el gobierno sea buen pagador frente a la institución que le suministre los datos de la deuda fallida. Obviamente, para eso hay que crear las condiciones, tanto del Instituto Agrario Dominicano como del Banco Agrícola, para que las cosas se hagan correctamente, como debe hacerse también con las deudas del sector privado. Todas las deudas no tienen su mismo origen. Hay deudores de mala fe y hay deudores que deben por razones fuera de su control. Entonces usted tiene que establecer políticas en función de cuál ha sido la conducta de cada uno de los clientes. ¿Por qué? Porque los gobiernos no pueden conquistar el esfuerzo mancomunado de la banca privada y obligarlo a hacer cosas que no se correspondan con los intereses. La banca se hizo para prestar y ganar. Entonces nosotros tenemos que crear las condiciones para que todo cliente que reciba un préstamo, ya sea de la institución pública o la privada, sea un cliente que produzca, que genere beneficios, que cumpla su compromiso y mantenga su puerta abierta para nuevos financiamientos. Sí. Luis Ramón, algo interesantísimo, que sin esto no podemos hablar de un desarrollo de lo que es el sector agropecuario. ¿Cuáles medidas implementaría el licenciado Danilo Medina en términos de política agropecuaria para enfrentar esa falta de competitividad que nosotros tenemos frente al mercado internacional? Por ejemplo, estamos teniendo problemas con lo que es el acuerdo de Centroamérica, que hay algunos países de Centroamérica que tienen mucho más nivel de competitividad que nosotros. O sea, ¿qué medida tú crees que implementaría el licenciado Danilo Medina para buscar reducir al mínimo lo que sería la falta de competitividad que hoy tienen algunos de los rubros agropecuarios de nosotros con relación a lo que es el mercado internacional? Bueno, quiero, para contestar tu pregunta, aportar un poco de lo que dijo Carlos al final. Y es que, al final del día, en el sector agropecuario, los problemas de financiamiento, especialmente la falta de financiamiento, se debe básicamente a que en la mayoría de los rubros carecen de rentabilidad. Cuando no hay rentabilidad, tú no eres sujeto de crédito, aunque los bancos estén llenos de plata, porque tú no eres rentable. Entonces, ahí viene... capacidad de pago. No, ahí viene la respuesta. ¿Qué es lo que se pretende hacer? Danilo dice, quiero diversificar la agropecuaria y modernizarla. Te voy a poner un ejemplo. Un agricultor que tiene la vida entera produciendo arroz, posiblemente, si es buen productor o por encima del averaje, él te va a producir 8 fanegas de arroz en un año, 5 en la flor y 3 en el retoño. Si vendiese a 2,000 pesos, como se está vendiendo ahora, esa fanega de arroz, 8 por 2, estamos hablando de 16,000 pesos de ingreso bruto al año. Pero si él, esa tarea, la siembra de mango, y tiene 27 matas de mango que te dan 200 mangos por mata a partir del 6º año,
y lo vende al miserable precio de 8 pesos, tú estás dando casi 42,000 pesos brutos por año. Entonces ahí tú tienes una diferencia de 42,000 frente a 16,000. Entonces, ahí ve lo que ustedes los economistas llaman el costo de oportunidad. Exactamente. Entonces, a veces cuando estamos hablando con los productores decimos, es que tu rentabilidad no va a estar dada por tu costo de producción, es tu costo de oportunidad. O sea, ¿cuánto tú dejas de recibir produciendo el bien A, pudiendo usar los recursos para producir el bien B? Que es lo que le estoy diciendo ahora entre arroz y mango. Entonces, cuando tú multipliques eso por 5,000 productores que hoy día no la pueden hacer en arroz, pero que sí la pueden hacer en mango y van a tener una vida mejor, entonces la gente tiene que ir aprendiendo eso, que la diversificación, especialmente de rubros exportables, es lo que va a sacar al sector agropecuario de ese círculo vicioso donde estamos metidos. No tengo ingreso porque si produzco mucho, vendo barato y me va mal. Y si no produzco, entonces no tengo... Vendo caro, pero no me alcanza. Entonces vivimos ahí en eso. Entonces hay que diversificar la producción agropecuaria. Ramón, siempre se habla de diversificación. El problema es que una cosa es lo que le duele al sector agropecuario, sienten, y una cosa es lo que están en los gobiernos, en otras instancias. Por ejemplo, los productores de San Juan quisieron sembrar habichuela negra. Entonces, a nivel macro, como que hubo alguna fallita. Entonces, ¿cómo se coordinaría, digamos, la parte agropecuaria, la parte micro con la parte macro, para que precisamente no hagan ese tipo de cosas que sabemos? Porque el productor dice, yo quiero producir mango, quiero producir hortalizas, quiero producir frutales, pero no tengo apoyo. Pero sí, pero yo creo que es una situación de disponibilidad de recursos. Porque nosotros, hay muchos renglones en donde nosotros somos realmente competitivos. Y estamos teniendo una demanda que no la podemos satisfacer. Por ejemplo, nosotros nos constituimos un renglón sumamente eficiente en la producción de cigarros a partir del tabaco. Y eso lo logramos en un tiempo. ¿Cómo se logró eso? Cuando el capital privado se asoció con el Estado. Nosotros tenemos aquí renglón como por ejemplo el guineo, que nosotros somos competitivos y exportamos una cantidad de guineo que pudiéramos multiplicarla. Nosotros somos eficientes en piña, pero no tenemos la cantidad de piña para crear un mercado. Nosotros podemos ser en todos los frutales y en todos los vegetales competitivos porque tenemos la bendición de la ubicación geográfica, la distancia de los principales mercados. Lo que nosotros tenemos que crear es la cultura de que nosotros tenemos que producir de manera eficiente, porque no es sustituir per se, no es sustituir por sustituir cualquier renglón, es sustituir donde las condiciones no sean las más adecuadas para lograr la rentabilidad. Aquí hay terrenos que se dedican a la producción de arroz en áreas marginales que nosotros, si la sembrásemos de piña, estaríamos dándole 5 veces la rentabilidad a ese productor. Pero es una cuestión de educación, porque la situación es que aquí nuestra agricultura ha carecido de los conocimientos y la transferencia de la tecnología, y entonces el agricultor vive adivinando. Cuando se produce poco y se vende caro, se crea una sensación de que no se puede, pero entonces cuando viene la protección de los precios y ganan dinero, entonces se abalanzan todos a sembrar lo mismo, porque están dadas unas condiciones que realmente son ficticias. Entonces nosotros lo que tenemos que decir, nosotros vamos a tener un mercado que hoy somos 10 millones de habitantes en términos redondos locales. Nosotros tenemos una población flotante de 2 millones de haitianos. Nosotros tenemos ahora mismo visitando 4 millones y medio de turistas. Entonces nosotros estamos vendiendo del campo alrededor de 18,000, 20,000 millones de pesos. Nosotros tenemos posibilidad de, con esa misma situación, vender 50,000 millones de pesos. Pero para eso tenemos que hacer que el agricultor sea eficiente. El agricultor tiene que recibir la ayuda necesaria a través de los programas de mitigación de pobreza, que lo vayan constituyendo en empresarios, para que se olvide el bendito dicho de que el agricultor, cuando no lo mata la bala, lo mata el zumbido. Nosotros tenemos que demostrarle al campo que va a haber un gobierno que se va a ocupar de su situación
y que lo va a sacar de la pobreza. Porque en definitiva no podemos resolver los problemas de hoy haciendo la misma cosa que hemos hecho toda la vida. Hay que innovar las decisiones para poder enfrentar los problemas. Segura, tenemos un amigo del programa invitado, el licenciado Nelson Ramírez Bautista, que yo quisiera que él hiciera de mi tierra. A mi izquierda, que Nelson, párate, que Nelson le haga una pregunta rápidamente a Luis Ramón o a ti, a cualquiera de los dos. Sí, muchas gracias. Nelson es economista, estudió conmigo en la universidad. Y muy buen economista. Ante todo, pienso que hemos escuchado una panorámica de lo que es el programa de gobierno del licenciado Danilo Medina, una visión muy general. Sin embargo, yo pienso que a mi modo de ver me gustaría escuchar de los panelistas yo he observado, yo soy economista agrícola y he observado que uno de los grandes problemas